Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton, para los que están en Cristo Jesús, soy hermano Clinton, y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios, para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Esto es un mandamiento de Dios. Jesucristo dijo, Dios es un espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Y con este propósito estoy aquí, y espero en Dios que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Si tienes tu Biblia, su Santa Biblia, y espero que sí, torna conmigo a Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a leer los versículos 11 al 19, y que el Señor bendiga el leyendo de su palabra. Dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Este es el sujeto, el asunto de esta conversación. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto, a los santos. Y dice, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pero digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Kefas, mas yo de Cristo. ¿Es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pon atención porque aquí está el asunto, aquí está el corazón de este asunto. Dice, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, mas a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas yo no sé si haya bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los entendidos haré venir a la nada. Entonces, la predicación de la cruz era un tropiezo, una piedra de tropiezo para los judíos. Y para mucha gente, la predicación de la cruz es una locura. Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Porque Cristo fue crucificado en flaqueza, pero resucitado en poder. Aleluya. Entonces Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Y hay mucha gente en las iglesias hoy en día que no son cristianos, son teólogos. Y la razón que digo eso es que no son engendrados de la semilla santa de la palabra de Dios, están engendrados de la semilla corrupta de teología. Teología es hechicería, es un engaño, es el arte de engañar a la gente mal usando palabras y frases en lenguas extraños que la gente no entiende, para pervertir el entendimiento de la palabra de Dios y poder enseñar cosas que la Biblia no enseña. Este es el propósito de la teología. La teología es un arte de Satanás y es solamente para engañar. Su fruto es engaño y perdición. Pero la palabra de Dios trae la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si permanecemos en la palabra de Cristo, entonces seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre.
Aleluya. Dice Cristo en Juan 8, 31, 32. Entonces, Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar. Y los teólogos tuercen esta sentencia fuera de su contexto, fuera de toda esta carta, y lo mal usan para enseñar que el evangelio que Pablo predicó no incluyó el bautismo, que Pablo no bautizó a nadie. Pero esa no es la verdad. Porque dice aquí en versículo 14, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado más que a Crispo y a Gayo. Pablo bautizó a Crispo y a Gayo. Y también en versículo 16, y también bauticé la casa de Estéfanas. Entonces Pablo bautizó a esa gente. Entonces no podemos decir que Pablo no bautizó. No podemos decir que Cristo dijo a Pablo, no bautices. No podemos decir eso porque la Biblia no dice eso. Pero la Biblia dice que porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pero no podemos decir que Pablo no bautizó a nadie porque la Biblia dice que él bautizó. Y en el 18 de Actos o Hechos podemos decir que Pablo llegó a la ciudad de Corinto, a donde vivieron los corintios, y predicó el Evangelio allí, y muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. ¿Y qué dijo Jesucristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si tornamos a Hechos 22, podemos leer de el apóstol Pablo contando la historia de su salvación. Cuando Ananías fue enviado directamente por Jesucristo a Pablo, 22, en versículo 16 dice, Ananías dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Vamos a leer eso otra vez porque no estabas poniendo atención. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Dice la Biblia que cualquiera que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocamos el nombre del Señor para ser salvo? En el bautismo, siendo bautizado en su nombre, invocando a su nombre. Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Pedro, cuando comenzó a existir el Nuevo Testamento, comenzó a predicar, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, y para tus hijos, y para todos los que están lejos. Entonces, el mismo evangelio que predicó Pedro, comenzando en el primer día del Nuevo Testamento, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, el mismo evangelio que predicó Pedro y todos los apóstoles, también predicó Pablo. Y por ese mismo evangelio, Pablo fue salvado, por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y regresando a 1 de Corintios, que es una epístola escrita a los santos en Corinto, como todas las epístolas, desde Romanos hasta Judá, son epístolas escritas a los santos, no están escritos a pecadores, están escritos a cristianos. Dice en 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces Pablo estaba enseñando a la gente, a los santos en Corinto, que Cristo no envió a Pablo para bautizar en su propio nombre, porque Pablo no fue crucificado para nosotros.
Y Pablo estaba enseñando en la iglesia de Corinto que ellos no deben tener divisiones, diciendo a uno yo soy de Pablo, diciendo a otro yo soy de Kefas, diciendo a otro yo soy de Cristo. No, 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 no. Hay solamente una cabeza de la iglesia de Cristo, y eso es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es lo que fue crucificado para nuestros pecados. Cristo es lo que fue resucitado de los muertos, incorruptible. Solamente Jesucristo. No fue Pablo, no fue Kefas, quien es Pedro. No fue Apolos. Pedro, Pablo, Apolos son solamente ministros de Jesucristo que predicaron su evangelio. Cristo no envió a esos hombres para bautizar en su propio nombre como si fueran ellos los salvadores. Este es el asunto de este pasaje y solamente tenemos que leerlo. Pero la teología es hechicería y está formado, está inventado para engañar. Y los que dicen que, pues, 1 Corintios 1:17 dice que Cristo no envió a Pablo para bautizar, y ellos no han leído la carta, ellos no han leído la Biblia, y ellos fueron enseñados por sus agentes del diablo, sus agentes de la serpiente, para tomar este versículo, esta sentencia, y torcerlo de su contexto, y enseñar en contra de la Biblia, que Pablo supuestamente no bautizó a nadie. Pero eso no es la verdad. Y otra vez tornando al libro de Hechos, o Actos en mi Biblia, capítulo 19, mi Biblia es la de 16:2, la purificada, para los que quieren saber. Aleluya. Actos 19, versículos 1 al 6, dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, el apóstol, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Él no dijo a ellos, ¿habéis aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? No. ¿Por qué no dijo eso? Pero porque Pablo no había oído de tal cosa. Pablo predicó el Evangelio de Cristo porque Pablo era un apóstol escogido por Jesucristo. Y él dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron antes, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? ¿En qué pues habéis sido bautizados? Si no han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, ahora Pablo entendió, porque Juan predicó el Evangelio del Reino y predicó el arrepentimiento en medio de la gente de Israel, y les bautizó para arrepentimiento y por la remisión de sus pecados. Él predicó el bautismo de arrepentimiento, perdón mi español, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados a la gente de Israel. Entonces ellos eran israelitas que fueron bautizados por Juan. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Es a saber, Cristo Jesús, el Mesías, Jesús. Habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y así fueron salvos los efesios. Ellos son los hombres que eran los principios de la iglesia en Éfeso. Cuando leemos la epístola que se llama Efesios en el Nuevo Testamento, esa carta fue escrito a ellos, estos hombres, y los otros que fueron convertidos después que ellos. Pero estas es las primicias de la iglesia en Éfeso. Estos hombres son los efesios, y fueron salvos por la gracia
y por fe. Por la gracia de Dios somos salvos por fe. ¿Cómo? Por el oír del Evangelio de Cristo y obedecerlo, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo y recibiendo el Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu. Y dice Jesucristo, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3:5. Entonces dice, comenzando otra vez en versículo 5, y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Fueron bautizados por quién? Por Pablo. Pablo les bautizó en el nombre del Señor Jesús. Pablo no les bautizó en el nombre de Pablo, porque Pablo no es el Salvador. Él es un apóstol escogido por el Salvador, Jesucristo. Un apóstol es un siervo en un reino que tiene autoridad del rey para proclamar el mensaje del rey. Y cuando un apóstol viene del rey y la gente no cree en el mensaje de ese apóstol, están rechazando el mensaje del rey. Porque ese apóstol tiene autoridad del rey. Así son los apóstoles de Jesucristo. Por eso están llamados apóstoles. Y el apóstol Pablo predicó el mismo evangelio que todos los apóstoles predicaron. Así dice en Gálatas capítulo 2, que él descendió a Jerusalén por revelación y comunicó con los otros apóstoles, como más que 15 años después que fue convertido, y comunicó el evangelio que él predicaba a los otros apóstoles, y ellos le dieron a él y a Bernabé la diestra de comunión, porque él estaba predicando el mismo evangelio que ellos. Aunque él no recibió su evangelio de ellos, él recibió su evangelio de Cristo. El mismo fuente de que ellos recibieron el evangelio que ellos predicaron. El mismo fuente que yo he recibido el evangelio que yo predico. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo fue salvado por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pablo predicaba el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, como todos los otros apóstoles, comenzando con Pedro en el día de Pentecostés, predicaron el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y así dijo Jesucristo antes que ascendió al cielo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Está escrito en Marcos 16:16. Entonces tenemos que leer toda la Biblia y tenemos que tomar la palabra de Dios en su propio contexto. Y cuando los teólogos nos toman a 1 Corintios 1:17 y ellos presumen que no hemos leído la Biblia y tuercen una sentencia o parte de una sentencia de su contexto, de la Escritura, y forman una mentira mal usando este texto, tenemos que tener cuidado. Y por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque cuando Pablo escribió, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, él no estaba diciendo que Cristo lo instruyó no bautizar a nadie. Y Pablo no dijo eso. Pero es fácil engañar a la gente que no han escudriñado las Escrituras. Es fácil engañar a la gente que solamente asisten a sus iglesias, pero no leen la Escritura por sí mismo. Y por eso Jesucristo dice en Juan 8:31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el mandamiento de Jesucristo. Él dice que si permaneceréis en mi palabra, Él no dice si asistes a tu iglesia. Él no dice si vas a tu seminario. Él no dice si gastas todo el día en YouTube viendo videos de este hombre y otro hombre y sus hermanos y sus amigos y sus sobrinos. No. Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra,
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, leyendo la Biblia de Génesis a la Revelación, y otra vez, y otra vez, y otra vez, todos los días, permaneciendo. ¿Qué quiere decir permanecer? Quedar allí, quedar allí. No 5 minutos por día, no 10 minutos por día, quedando allí todo el día, toda la noche, meditando en la palabra de Dios. No hay tiempo para asistir a una iglesia, ni hay mandamiento en el Nuevo Testamento de asistir a una iglesia. El acto de asistir a una iglesia es entretenimiento romano para los pecadores que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo que es. Pero la iglesia de Jesucristo es nosotros que permanecemos en su palabra, que somos bautizados en su nombre, que somos llenos de su espíritu. Permanecemos en su palabra, obedeciendo lo que Él había mandado y enseñando a la gente alrededor de nosotros y bautizando a ellos, como Él mandó. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. No dice si vosotros leen mi palabra 5 minutos por el día, un capítulo diario. No, Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos, no los discípulos de Roma, no los discípulos de los bautistas, no los discípulos de los luteranos, no los discípulos de los pentecostales. Mis discípulos, discípulos de Jesucristo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos discípulos de Cristo, somos de Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Aleluya. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad y un teólogo viene a nosotros torciendo un versículo de la Escritura para decirnos una fábula y para intentar convencer a nosotros que Pablo no bautizó a nadie y que Pablo no predicó el evangelio de los otros apóstoles y que Pablo predicó otro evangelio que no incluyó el bautismo, instantáneamente sabemos que ellos están mintiendo. Son mentirosos como su padre, el diablo, que les envió. Porque Pablo no predicó tal cosa. Y Pablo no dijo eso en 1 Corintios 1:17. Pablo dijo lo que dijo en 1 Corintios 1:17 porque estaba enseñando a la iglesia en Corinto contra las divisiones. Y Pablo estaba proclamando que él no bautizó en su nombre, él no es el Salvador, ni es Pedro el Salvador, ni es Apolos el Salvador. Hay solamente un Salvador y su nombre es Jesucristo, y es en su nombre que somos bautizados. Eso es lo que Pablo estaba declarando. Y solamente tenemos que leer un capítulo, 1 Corintios 1, para saber eso. Pero últimamente tenemos que leer toda la Biblia. Y cuando hemos leído toda la Biblia, vez tras vez tras vez, si leemos 5 capítulos de la Biblia diario, solamente 5 capítulos diario, podemos leer la Biblia entera en más o menos 6 meses. Entonces, si usted ha sido cristiano por 1 año, debes haber leído toda la Biblia por lo menos 2 veces. Si usted ha sido cristiano por 5 años, debe haber leído la Biblia entera por lo menos 10 veces. Y si no es así, si dices que si dices que es cristiano por 10 años y no has aún leído toda la Biblia aún una vez, toda la Biblia, cada página, ¿qué tipo de cristiano eres? No eres un discípulo de Cristo, porque no has estado permaneciendo en su palabra. Tal vez has estado permaneciendo en la iglesia bautista, o la iglesia luterana, o la iglesia católica, o la iglesia pentecostal.
pero no has estado permaneciendo en la palabra de Cristo. Y si no has estado permaneciendo en la palabra de Cristo, Cristo dice que no eres su discípulo. La única manera de ser su discípulo es permanecer en su palabra. Y si permaneces en su palabra, serás su discípulo. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Para que cuando un teólogo viene con esta mentira o cualquier otra mentira, hay muchas mentiras en las iglesias hoy en día. Cuando los agentes de la serpiente vienen a ti, proclamando sus mentiras, inmediatamente van a saber que esa es una mentira. Van a reconocerlo como una mentira. Así como es. La única manera de ser un discípulo de Cristo es permanecer en su palabra. Este es el mensaje en este video. El que tiene oídos para oír, oiga.